programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Enfermedades que no esperan por autoridades gubernamentales ante insuficiencia de insumos médicos. El año pasado pasamos los primeros 4 meses del año sin material radioactivo tanto para terapia o para diagnóstico y tenemos todavía muchos pacientes del 2014 a la fecha que están rezagados que no han recibido terapia. Material médico para tratamiento desaparecido de hospitales por falta de divisas para importación. Venezuela es en la práctica muy dependiente de la importación de estos equipos y de los medicamentos, hasta el tanto de que unos 90% de los productos terminados y las materias primas para fabricar medicamentos son elaborados en el exterior. Escasez de medicamentos que ponen contra la pared la vida de venezolanos. Ella fue operada el 22 de octubre. A la fecha, no he tenido noticias de la llegada del yodo y desde esa fecha estamos intentando hacer las gestiones. De ahí a esta fecha, todas las semanas llamo, no tienen noticias, no se sabe, no tienen ni la menor idea, no hay divisas para poder hacer el envío en sí del medicamento. Enfermedades marcadas por la escasez. Tiroides. Cifras de violencia contra la mujer que se mantiene en ascenso. El ciudadano director en rueda de prensa, en lo que fue el balance de seguridad, él habló en el territorio del estado Miranda de 4.517 casos. O sea que la incrementación del hecho o de este flagelo a nivel violento es algo de tomar decisiones y de responsabilidad en los organismos con competencia, ¿no? Dramática impunidad debido a falta de solución de casos de violencia de género. Uno de los últimos datos que daba la Fiscalía era algo así como que el 90% de las denuncias que entraban no llegaban a ningún lado. Entonces las mujeres han ido aprendiendo que para qué. Y eso hace que muchos casos vayan quedando allí e incremente la violencia. Violencia contra la mujer. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949. Recuerden con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100 por Venezuela o por Facebook en la página de Televen. Esta noche iniciamos 100% Venezuela con un tema que por sus características sociales tiene un alto impacto en la población. Nos referimos en esta oportunidad a la deficiencia en el abastecimiento de medicamentos. Las consecuencias son múltiples, pero la principal es la afección directa en la salud del venezolano. Dependiendo de la enfermedad, el cuadro es cada vez más dramático. Veamos. La tiroides es una glándula con forma de mariposa que se encuentra sobre la tráquea. Es la encargada de regular el metabolismo. Es la productora de las proteínas del cuerpo y de otras hormonas. Cuando esta glándula falla, se puede desencadenar diversas complicaciones. El paciente siente un aumento de volumen del cuello, se palpa el nódulo, pero cuando una enfermedad está muy avanzada. Pero generalmente es una enfermedad muy silente, que inclusive puede hacer compromiso ganglionar del cuello, extensión local, y el paciente no tiene síntomas, sino ya cuando la enfermedad está avanzada. Cuando se empieza a sufrir de la tiroides, son varios los síntomas que se presentan, entre ellos cambio de peso, piel seca, frío constante, nebulosa mental, es decir, pérdida de la memoria y concentración, constipación que influye en el desempeño del colon, haciendo que se mueva más lento que de costumbre. O sea que de forma preventiva no está justificado hacerse evaluaciones de cuello para prevenir un cáncer de tiroides. Si no se trata a tiempo, puede comprometer la vida de las personas. Enfermedades marcadas por la escasez. Tiroides. Esta joven es odontóloga, graduada hace 2 años. Ella padeció de cáncer de tiroides.
ya el año pasado, sí yo me daba cuenta que subía y bajaba mucho de peso descontroladamente, entonces busqué ir al endocrino y bueno, ella me mandó a hacer los exámenes, me hicieron una biopsia y los nódulos ya estaban mucho más grandes que hace tiempo y no se pudo determinar qué había dentro del nódulo, pues no se pudo determinar con la biopsia y decidieron operar. Luego que le extirparon toda la tiroides, le entregaron la biopsia y el resultado fue que habían encontrado células cancerígenas. Esperé las semanas posoperatorias para que me dieran la biopsia y bueno, lamentablemente sí salió un carcinoma folicular de tiroides que está, o sea, invadió el tumorcito, invadió la tiroides, todo el lóbulo derecho. Entonces, el primer paso era la operación de la tiroides, ya con eso pues estaba complementado el primer paso. El segundo es una terapia radioactiva de yodo. Ese tratamiento con yodo no se lo han podido realizar porque no hay el medicamento en el país. Y eso es lo que me hace falta, que no se consigue y debió haberse sido aplicado entre la 6ª y 8ª semana después de la operación. Lo que recomiendan, ¿no? Sí, es lo que se recomienda. Marjorie Chaparro, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Nuclear, señala que entre 4.000 a 5.000 personas en el país requieren estudios mensuales con yodo radioactivo y tecnesio 99, un isótopo trazador radiactivo ampliamente utilizado en medicina nuclear, para detectar anomalías en el cuerpo y que en estos momentos no hay en el país. El año pasado pasamos los primeros 4 meses del año sin material radioactivo, tanto para terapia o para diagnóstico. Y tenemos todavía muchos pacientes del 2014 a la fecha que están rezagados, que no han recibido terapia. ¿De estos pacientes han muerto algunos? Que yo tenga conocimiento directo, no, porque la mortalidad del cáncer de tiroides es baja y es a muy largo plazo. El paciente, a pesar de que tenga mucha enfermedad metastásica, tiene una sobrevida larga, pero sí tenemos conocimientos de que hay mucha progresión local, que es la recaída ganglionar. Si los pacientes están teniendo recaídas, bueno, se están tratando oportunamente. Si a esta joven no se le aplica el yodo radioactivo, el cáncer puede avanzar. Corro el riesgo, que es bastante fuerte, de que tenga una recaída y pueda tener un tumor en los ganglios, pues. En los ganglios, o sea, lo principal es el cuello. Se puede alojar en el cuello. En el mundo se estiman 212.000 casos nuevos anuales de cáncer de tiroides, para una tasa de incidencia de 3,1 por 100.000 habitantes. Si una persona no recibe el tratamiento oportuno, puede recaer y la probabilidad de que un tratamiento adicional surta efecto es de alrededor de 1 en 100 casos. El cáncer se extiende a otros órganos, produciendo la muerte por metástasis. En la próxima parte, calvario de pacientes ante desabastecimiento de medicinas para aliviar padecimientos. Es bastante delicada la situación porque estamos hablando de una enfermedad a la cual se expande. O sea, no estamos hablando de un tratamiento solo que le duele o no, o lo necesita o no. Estamos contra el tiempo. Y más adelante, dramática impunidad debido a falta de solución de casos de violencia de género. Uno de los últimos datos que daba la Fiscalía era algo así como que el 90% de las denuncias que entraban no llegaban a ningún lado. Entonces las mujeres han ido aprendiendo que para qué. Y eso hace que muchos casos vayan quedando allí e incremente la violencia. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. 100% Venezuela lleva hoy a su hogar el drama que atraviesan diversos pacientes afectados por tiroides. Ellos, al igual que enfermos de otros padecimientos, temen por su vida, ya que de no tratarse a tiempo y con regularidad, su salud inevitablemente empeorará. Veamos. De acuerdo a la Sociedad Venezolana de Medicina Nuclear, la incidencia de cáncer de tiroides a nivel mundial se ha incrementado
y en Venezuela el 43% de la población que la padece se encuentra entre los 35 a 54 años, en plena edad productiva. Pocos pacientes pueden pagar estos estudios fuera del país. El año pasado lo que vimos es que se iban a Colombia y cuesta hasta 1000 veces más por ciento en Cúcuta un estudio, o los que tienen mayor posibilidades se iban a Bogotá, algunos pues al norte, los que tienen pasaporte de la Comunidad Europea pues se iban a sus respectivos países. Estuve en el extranjero averiguando y sí se puede, pero es costosísimo el tratamiento y pues me parece algo injusto que pudiéndomelo aplicar aquí en Venezuela no haya pues. Este especialista señala que la ventaja de la gammagrafía es que es considerablemente menos costoso en Venezuela y menos perjudicial para los pacientes con cáncer de tiroides que los estudios radiológicos convencionales que se están haciendo en el país debido a la crisis. Pero lo que no, bueno, los oncólogos médicos tiran mano de los estudios radiológicos, pero la ventaja del gamagrama óseo es que es un escaneo cuerpo entero. Entonces tú no puedes radiológicamente, no es sano escanear un paciente y someterlo a esa irradiación cuerpo entero. Entonces, lo que generalmente se hace es hacerle un estudio radiológico al área que le es dolorosa al paciente. Por segunda vez en menos de un año se detuvo la importación de yodo radioactivo y tecnesio, materiales usados para el tratamiento y diagnóstico de problemas de la tiroides y varios tipos de cáncer. En el 2014, como te dije, tuvimos 4 meses, al principio de año también sin material. ¿Y en el 2013? No hubo problema. O sea, solo en el 2014 y en este año que estamos con esta situación. Con la doctora que estoy en contacto, ella pues está en contacto con su proveedor y me dice que es imposible por el tema de las divisas. He buscado en el Hospital Universitario de Mérida el mismo cuento de que es un mismo proveedor y no tienen divisas. Tengo un paciente que trabaja en los laboratorios y me vive averiguando y tampoco. En este centro de salud privado de Caracas, el tratamiento con yodo radioactivo ha sido imposible de realizar este año. No estamos atendiendo desde noviembre del año pasado. Se suspendieron los despachos de yodo radioactivo, que es el isótopo principal que utilizamos para tratamiento de los pacientes, por falta de liquidación de las divisas al proveedor. Para muchos pacientes, el drama de vivir un cáncer se incrementa, y más aún por la agonía de no encontrar sus medicamentos. Mi mamá fue diagnosticada aproximadamente el mes de junio del año pasado, porque se presentó una lesión la cual migró, ¿no?, a nivel de la tiroide, pero tenía estas características a nivel óseo. Es un caso bien delicado. Para esta joven, el viacrucis es la búsqueda del yodo radioactivo para que su mamá pueda realizarse el estudio y que ha sido imposible. Ella fue operada el 22 de octubre. A la fecha, no he tenido noticias de la llegada del yodo y desde esa fecha estamos intentando hacer las gestiones. Incluso para el mes de noviembre, efectuó el pago ante la empresa que se encarga de distribuir aquí en Venezuela con la esperanza de podérselo colocar. Y de inmediato, como a los 15 días, me llamaron que necesitaban reintegrarme el dinero porque no podían tener nada que fuese de los pacientes en cuanto a dinero retenido porque no tenían una fecha cierta. De ahí a esta fecha, todas las semanas llamo, no tienen noticias, no se sabe, no tienen ni la menor idea, no hay divisas para poder hacer el envío en sí del medicamento. Para esta joven, vivir este drama de la falta de medicamentos es una carrera contrarreloj que compromete la vida de su progenitora. Es bastante delicada la situación porque estamos hablando de una enfermedad la cual se expande. O sea, no estamos hablando de un tratamiento solo que le duele o no, o lo necesita o no. Estamos contra el tiempo. ¿Ok? Son células que se expanden, que migran. En el caso de mi mamá ya ocurrió. Y si de inmediato no recibe el tratamiento, pues puede empeorar porque es una modalidad de cáncer. Los expertos señalan que una de las patologías que tiene una alta sobrevida es el cáncer de tiroides. Sin embargo, el hecho de no encontrar los medicamentos e insumos para tratarlo compromete la vida de los pacientes en Venezuela. El año pasado a algunos pacientes se les aprobó inclusive Cadivi como un evento especial para tratarse en el extranjero, pero ya después de ciertos meses ni siquiera hubo aprobación por parte de las entidades
para tratarse fuera en el extranjero a pesar de que tuvieran los recursos, ¿no? Entonces, lamentablemente, el llamado es a diligenciar lo que compete ante las autoridades pertinentes sobre la liquidación de las divisas. O sea, si no tenemos el recurso, sencillamente los pacientes no solamente van a progresar a estadios muy avanzados de la enfermedad. En la próxima parte, servicios de medicina nuclear paralizados en centros de salud públicos por falta de insumos. Sí, en Venezuela existían 2 proveedores. En el 2014 uno de ellos cesó su actividad por falta de divisa. Y más adelante, dramática impunidad debido a falta de solución de casos de violencia de género. Uno de los últimos datos que daba la Fiscalía era algo así como que el 90% de las denuncias que entraban no llegaban a ningún lado. Entonces las mujeres han ido aprendiendo que para qué. Y eso hace que muchos casos vayan quedando allí e incremente la violencia. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Hoy 100% Venezuela está abordando un tema muy delicado para los venezolanos y es el de las enfermedades que se agravan debido a la escasez o desabastecimiento de medicamentos e insumos. Un tema muy preocupante, sobre todo para aquellos quienes ven que su vida prácticamente se apaga por no encontrar respuesta ante su grave situación. Veamos. Las personas que sufren de la tiroides en Venezuela llevan varios años padeciendo la falta de medicamentos esenciales para su tratamiento, como el Eutirox, que está regulado y no se consigue con frecuencia en ninguna farmacia. ¿Qué medicina se ha hecho imposible conseguir, por favor? El Eutirox para el problema de las tiroides es grave, porque eso a lo mejor consigues un poco y claro, el precio está regulado, a lo mejor te permite a lo mejor recorrer varias, compras 2 o 3, pero de repente se desaparece por 6 o 8 meses. Al igual que los medicamentos para las afecciones de la tiroides, los antihipertensivos, los ansiolíticos, antihistamínicos, anticonvulsivos escasean en las farmacias de Venezuela. Especialmente los que tiene mi suegra, que los tuvimos que traer de fuera. ¿Qué tipo de medicamentos? Son medicamentos para la circulación, pero no se consigue. Ahorita no recuerdo el nombre, pero lo tuvimos que pedir afuera. Oye, sí, bastante. De hecho, ahorita vengo a preguntar por unas pastillas para la tensión, que son para mi padre, y tenemos bastante tiempo, un mes buscándolo por todos lados y no... ¿Cómo se llama? Benicar Ando. El año pasado lo que se necesita ver $1 millardo para darle cobertura a todas las necesidades que tenían los insumos médicos en el país y que solamente le pudieron liquidar un 25%. Entonces tú ves que hay fallas de tiempo, hay fallas de inyectadora, hay fallas de gasa. Entonces el problema es más grave aún, pues porque ya no estamos hablando solamente de medicamentos, es que todo el sector salud está involucrado. ¿Por qué? Porque está involucrado tanto el tratamiento como el diagnóstico. O sea, para hacer las pruebas de serología ahorita es un problema cuando se va a transfundir la sangre, para hacer los exámenes. Entonces cuando llegas al médico, el médico necesita esos exámenes para saber qué te va a prescribir. Pero entonces él no puede irse nada más a su experiencia. Oye, es bueno tener los exámenes. Y cuando llegas al sector farmacia, pues entonces no consigues los medicamentos. A veces necesitas un antihipertensivo y resulta que no lo consigue. Entonces llamas al médico y le dices, bueno, por favor, ¿qué otra cosa puedo usar? Use pero es que ese tampoco lo consigue. Lo más preocupante de esta enfermedad es que sus síntomas son tan diversos e inentendibles por muchas personas que para comprobar que se sufre de esta patología se deben realizar estudios de sangre como el T3, T4 y TSH, reactivos que también escasean. Estamos atravesando una crisis inédita, una situación de crisis como nunca había ocurrido en el país. La falta de material se debe también a la deuda de divisas que el Estado venezolano mantiene con las instituciones que suministran los insumos. Venezuela es en la práctica muy dependiente de la importación de estos equipos y de los medicamentos, hasta el tanto de que unos 90% de los productos terminados y las materias primas para fabricar medicamentos
son elaborados en el exterior. Señalan los especialistas que las personas que no reciben yodo radioactivo corren el riesgo de desarrollar tumores en cuello, pulmones y huesos, lo que supone una bomba de tiempo para quienes padecen este tipo de afecciones oncológicas. En medicina nuclear, en líneas generales, hacemos dos pilares fundamentales, lo que es diagnóstico, y usamos el tecnesio 99 para marcarlo con determinadas moléculas, estudiar los órganos. El ejemplo más claro es la gammagrafía ósea, que la utilizamos para estadiar los pacientes con cáncer, para tratar pacientes que han tenido cáncer. Los estadiamos, los diagnosticamos, vemos si tienen una lesión metastásica dolorosa, porque van a ir a terapia con quimioterapia o tratamiento con radioterapia localizada. Eso no se está haciendo tampoco. Actualmente en el país hay 30 centros privados que ofrecen el servicio de medicina nuclear y 11 públicos, de los cuales 9 están parados por falta de insumos. El 80% de lo que hacemos en medicina nuclear es diagnóstico y relacionado con oncología. Y el 20% que nos queda es lo que es terapia, que es el yodo radioactivo que utilizamos para tratar el cáncer de tiroides. Señala la doctora Chaparro del Centro Médico Docente La Trinidad en Caracas que antes habían 2 proveedores de yodo y ahora solo hay uno en el país. Sí, en Venezuela existían 2 proveedores. En el 2014 uno de ellos cesó su actividad por falta de divisa. El proveedor de Venezuela, que había sido durante más de 10 años Holanda, suspendió la relación comercial. Hubo que establecer nuevas relaciones comerciales con Francia, que demoraron muchos meses en hacerse efectivas, y Argentina, que desde hace como 2 años nos presta apoyo también. Los especialistas indican que el yodo radioactivo permite retirar de la tiroides el tejido residual maligno que queda después de una operación. También es suministrado para detectar metástasis en los pacientes oncológicos a través de un gammagrama, un examen que permite verificar el estado de los huesos, pulmones y otros órganos. Los pacientes que han sido operados de un cáncer de tiroides no tienen una alternativa al yodo. No solo es la angustia que te genera ver que el familiar está sufriendo, por más que tú trates de mantener aislado el problema y no hablarle, manejarlo, hemos tenido que ir a cualquier cantidad de instancias. Yo soy odontólogo y como profesional de la salud también, o sea, es mucho el daño que le están haciendo a los pacientes, y en mi caso, o sea, es un cáncer que se puede proliferar, es que tomen conciencia. Esta enfermedad como tal, todo lo que es carcinoma a cualquier nivel, pues es un factor emocional fuerte, ¿ok? La angustia es muy grande. El llamado es que esto es, o sea, un tema súper importante. Estamos en riesgo muchísimos pacientes. En la próxima parte, realidad de incremento de violencia contra la mujer en Venezuela. En el 2013 nosotros cerramos en los Altos Mirandinos con 293 casos. 2014 para 2015 nosotros cerramos con 323 casos. O sea, hubo un incremento en lo que es la relación de la recepción de las denuncias. Y más adelante, dramática impunidad debido a falta de solución de casos de violencia de género. Uno de los últimos datos que daba la Fiscalía era algo así como que el 90% de las denuncias que entraban no llegaban a ningún lado. Entonces las mujeres han ido aprendiendo que ¿para qué? Y eso hace que muchos casos vayan quedando allí e incremente la violencia. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra DILO. Un tema muy sensible para nuestra sociedad es el de la violencia, particularmente cuando ésta se ejerce de forma abusiva y despiadada contra el más débil. En este contexto, la mujer lamentablemente ha padecido infinidad de maltratos, sobre todo en la intimidad del hogar, desde agresiones verbales hasta físicas, con consecuencias en algunas oportunidades fatales. Veamos.
En Venezuela, el año 2014 se caracterizó por un creciente número de casos de violencia contra la mujer. En el 2013 nosotros cerramos en los Altos Mirandinos con 293 casos. 2014 para 2015 nosotros cerramos con 323 casos. O sea, hubo un incremento en lo que es la relación de la recepción de las denuncias. Panorama nada alentador para esa región del país, si tomamos en cuenta que desde que inició este 2015, el promedio diario es de 5 denuncias de violencia contra la mujer. Lo que ocurre es que para la disminución de los casos de violencia no solo requerimos un marco jurídico propio, sino además contar con políticas públicas, contar, digamos, con cierta institucionalidad que ayude a que la aplicabilidad de la ley se dé. De allí que cobra vital importancia, si usted es víctima de violencia, que haga la denuncia ante el órgano correspondiente y sea vigilante en todo el proceso. ¿Se siente protegida la mujer en Venezuela? No, realmente no. Yo creo que aquí las leyes tienen que poner más presión porque siento que uno se cohíbe de que, mira, reclamarle al esposo, qué sé yo. Sí, estamos un poco protegidos, es verdad, pero hay otros momentos que realmente yo no veo esa protección. Pero la violencia contra la mujer no es solo en Caracas, también se da con mucha frecuencia en el interior del país. Violencia contra la mujer. El delito de violencia contra la mujer tiene causas multifactoriales y su impacto es sumamente delicado porque lesiona a toda la familia y por ende a la comunidad. La violencia contra la mujer es un delito aquí y en el mundo. En Venezuela, este tipo de violencia de distintas causas ocasionó la muerte de 100 mujeres durante el año 2014 solo en la Gran Caracas. José Molina, oficial jefe adscrito a la Oficina de Violencia de Género de la Policía del Estado Miranda, tiene 7 de los 14 años en servicio, escuchando 19 de los tipos de violencia que contra la mujer están tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer de tener una vida libre de violencia y que se activa una vez que la agraviada denuncia. Nosotros damos inicio a la investigación. Se hace la recepción de la denuncia, las diferentes diligencias para los exámenes médicos correspondientes a las víctimas. Se le notifica al ciudadano, comparece, se rinde declaración por nuestras funciones y responsabilidades previstas y sancionadas en la ley. Posteriormente, en el lapso de la investigación, se remite al órgano rector. El órgano rector, que es el Ministerio Público, cumplirá con las acciones de responsabilidad. En la Gran Caracas, en enero de este 2015 hasta el 27 de este mes, 11 mujeres murieron por distintas causas atribuidas a la violencia. Y lo peor es que en cifras el delito va en aumento, tomando en cuenta el balance que registró Miranda para el año 2014. El ciudadano director en rueda de prensa, en lo que fue el balance de seguridad, él habló en el territorio del Estado Miranda de 4.517 casos. O sea que la incrementación del hecho o de este flagelo a nivel violento es algo de tomar decisiones y de responsabilidad en los organismos con competencia, ¿no? Y también mucha conciencia en la sociedad. La mayoría de las denuncias, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, gritos, golpes, se refiere a lo que son amenaza de muerte. Mayormente los hechos denunciados son lo que tipifican los artículos del artículo 15 en su numeral primero y numeral 2, que habla de la violencia psicológica y el acoso o hostigamiento. La ley considera como acto violento todo acoso verbal, de texto o por las distintas aplicaciones en las redes sociales. También son formas de violencia contra la mujer el daño que se ocasione al hogar, denominado daño patrimonial, y el laboral. Por eso es clave la educación y la conciencia de la ley en familia. Si se quiere decir, manejar este tipo de mensajes en los colegios, en las comunidades, para prevenir o buscar la manera de que estas personas de una u otra forma entiendan la situación que se está viviendo, ¿no? Y entremos un poquito en lo que es la parte de los valores, ¿no? Conocer los valores, lo que son los antivalores, lo que es la responsabilidad que tenemos dentro de la familia, que es donde está la base fundamental de la formación de cada uno de nosotros como seres humanos, como ciudadanos comunes. 22 de abril, año 2014. Un hombre asesina a golpes a su mujer por embarazarse.
El caso causó conmoción entre los habitantes de Palito Blanco, Maracaibo, Estado Zulia. ¿Tú crees que te sientes protegida o crees que las leyes sí protegen a la mujer venezolana? Sí, en los últimos años ha habido un avance considerable en ese tema. Venezuela, vamos a empezar por el lado más global. En Venezuela tenemos un marco jurídico bastante novedoso y amplio que protege a las mujeres en contra de la violencia. De por sí nuestra ley contempla 19 tipos de violencia, es una de las más avanzadas de América Latina. Lo que ocurre es que para la disminución de los casos de violencia no solo requerimos un marco jurídico propio, sino además contar con políticas públicas, contar, digamos, con cierta institucionalidad que ayude a que la aplicabilidad de la ley se dé. 25 de abril, año 2014. Un hombre por celos asesina a su esposa en la población Torronal, en San Pablo, estado Anzoátegui. En la próxima parte, dramática impunidad debido a falta de solución de casos de violencia de género. Uno de los últimos datos que daba la Fiscalía era algo así como que el 90% de las denuncias que entraban no llegaban a ningún lado. Entonces las mujeres han ido aprendiendo que para qué. Y eso hace que muchos casos vayan quedando allí e incremente la violencia. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Uno de los pilares, sin duda, de toda relación es el respeto. Cuando se vulnera este sagrado vínculo de convivencia social, se abre la puerta a un sinfín de malos tratos, agresiones tanto físicas como verbales, que generan una espiral de violencia difícilmente detenible. Les invitamos particularmente a prestar especial atención al reportaje sobre violencia contra la mujer, que hoy llevamos a su pantalla con el ánimo de hacerle reflexionar para evitar que en su hogar se llegue a situaciones nada deseables. Veamos. ¿Crees que la mujer en Venezuela está protegida, que las leyes la favorecen? Bueno, ahorita muy bien, si no la protegen muy bien, pero no se aplican muy bien las leyes como se tiene que aplicar aquí en Venezuela, pero debería más reforzar eso aquí más que todo en Venezuela, porque las mujeres aquí somos más, están protegidas, pero no se ve. Yo creo que no, porque aquí no se respetan mucho las leyes en este país más que todo es corrupción, pues, y entonces cualquier caso solamente la de gente importante, pues, y las demás mujeres no le paran, esa es mi opinión. En noviembre del año 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU se mostró preocupado por la situación venezolana e indicó como causa de la no efectividad en la aplicación de la ley lo siguiente. Primero, no hay información oficial sobre las formas y causas de la violencia. Segundo, fallas en la aplicación suficiente de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tercero, falta de acceso efectivo a la justicia, lo que queda demostrado con el bajo número de casos que llegan a juicio. Y cuarto, alta impunidad. La violencia contra la mujer es un delito y tiene consecuencias devastadoras para la familia, porque día a día la mujer está figurando como víctima, sin llegar a los niveles del hombre aún. Sin embargo, el tema preocupa, porque ya los especialistas las han categorizado como blancos de lampa, lo que afecta, reiteran, toda una familia y a la sociedad. Los especialistas coinciden en que la ley en Venezuela que protege de la violencia de las mujeres es de avanzada. Sin embargo, tropieza con múltiples obstáculos. El principal, la impunidad. Fabiola Romero, directora del Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya, considera que la ley que rige la materia contra la violencia de las féminas es excelente, pero en su criterio la falta de casos resueltos está cambiando la mentalidad de la mujer, así como ocurre con cada hecho delictivo. Uno de los últimos datos que daba la Fiscalía era algo así como que el 90% de las denuncias que entraban no llegaban a ningún lado. Entonces las mujeres han ido aprendiendo que para qué.
Y eso hace que muchos casos vayan quedando allí e incremente la violencia. Bueno, además tenemos incremento de la violencia social, tenemos, digamos, una situación que es más macro y eso afecta las problemáticas en específico, ¿no? 20 de noviembre, año 2014. Una mujer es asesinada en Sabaneta, estado Aragua, cuando se encontraba conversando con unos amigos. Trascendió que el autor de los disparos fue una expareja de la víctima. ¿Crees que la ley protege a la mujer contra la violencia aquí en nuestro país? Claro, considero que sí. Bueno, hay diferentes formas, incluso porque en el artículo 15 de la misma Ley Orgánica de Protección para la Mujer nos establece los diferentes tipos de violencia. Precisamente, bueno, la idea es la prevención, ¿no? Porque muy bien que una norma nos diga muchas cosas, pero si no hay una cultura preventiva, pues no podemos hacer nada. Porque la idea es principalmente que la mujer aprenda a respetarse y posteriormente, pues ahí sí podemos hacer valer cualquier norma. 27 de enero 2015. Una mujer es asesinada mientras cenaba con un primo en un local de comida rápida en San Bernardino, Caracas. Se conoció que 2 jóvenes ingresaron al lugar para robar teléfonos inteligentes y una cadena de oro. Romero dice que los datos con los que cuentan son los que publica la prensa, pues ratifica que no hay un organismo encargado de procesar los casos de violencia contra la mujer por región, tipo de lesión y número de ocurrencia, lo que asegura propicia el delito en todas sus variantes. La prostitución infantil, la explotación sexual. Por ejemplo, en Venezuela no tenemos cifras de trata, pero sabemos que la trata ha aumentado significativamente, porque Venezuela se ha convertido no solo en un país exportador de mujeres para la trata, sino además se ha convertido en un país, tú no lo sabes porque además de informes de afuera de otros países que dicen que Venezuela ahora se ha convertido en un trampolín para llevar mujeres. Entonces, tenemos trata, explotación, prostitución infantil, digamos, violencia en el lugar. Entonces son muchas las cifras que han ido aumentando. Fabiola Romero insiste en que la situación se complica porque no se cuenta con un programa de prevención contra la violencia de la mujer, personal calificado para la atención de los casos y centros de rehabilitación en todo el país. Indica que existen 6, pero son escasos para la demanda. La violencia no es un asunto entre mujer y hombre, es un asunto de todos, es un delito. Esto de que es problema de marido y mujer, bueno, ciertamente la resolución luego vendrá de la pareja, pero hay que intervenir como Estado cuando se comete un delito. Otro dato importante para la especialista es la recuperación de la confianza en las instituciones y que se abra una verdadera batalla en 3 instancias claves: la familia, la escuela y la comunidad, que permita una reingeniería de los valores fundamentales de la vida. Bien, así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brindan. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com y también nos pueden seguir por Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo, recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. La próxima semana en 100% Venezuela. Realidad social que influye en la salud mental de los venezolanos. De verdad que ha desmejorado la calidad de vida de todos nosotros. Depresiones, ansiedad. Nosotros. Bueno, sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que eso se manifiesta de diferentes maneras. En mi caso, aunado a otras cosas que pasan en el país, me da por no salir de la casa, por no hacer la cola, por no comprar eso, por cambiar. ¿En qué estado se encuentra la salud mental del venezolano? Suplicio por conseguir medicinas acaba con la esperanza de vida del venezolano. ¿Usted le ha sido fácil o difícil encontrar su médico? Ha sido difícil porque cuando yo tengo la tensión alta, entonces cuando uno va a comprar le dicen que solamente 2, pero al cabo de 2 meses si yo voy y me dicen que no hay, estoy en peligro de muerte, como dicen, ¿no? Enfermedades marcadas por la escasez, medicamentos. Esto y más, la próxima semana en 100% Venezuela. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com.
Ella fue operada el 22 de octubre. A la fecha, no he tenido noticias de la llegada del yodo y desde esa fecha estamos intentando hacer las gestiones. De ahí a esta fecha, todas las semanas llamo, no tienen noticias, no se sabe, no tienen ni la menor idea, no hay divisas para poder hacer el envío en sí del medicamento. Bueno, los últimos datos que daba la Fiscalía era algo así como que el 90% de las denuncias que entraban no llegaban a ningún lado. Entonces las mujeres han ido aprendiendo que para qué, y eso hace que muchos casos vayan quedando allí e incremente la violencia.